Ya, y vamos a la política. Ya les contábamos, ayer reaparece la expresidenta Michelle Bachelet con este llamado a cuidar el tono, a la seriedad en el inicio de esta campaña ya desplegada para primarias en el sector. Llama, decíamos, a la unidad, al despliegue en terreno no solo en Santiago, sino que también a nivel regional, y todo esto en medio de las tensiones que han resurgido especialmente entre el socialismo democrático, no entre el PS y el PPD. A su vez, la abanderada del Partido Comunista, Janet Jara, en conversación con Radio ADN, volvió a llamar a la democracia cristiana a participar, a sumarse a estas primarias amplias, insistiendo en que hay más puntos en común que diferencias. Diana Copa, ¿qué tal? Buenos días. Hola, Diana. Muy buen día, Paula, Mauricio. Sí, fue en la última jornada que a eso del mediodía llegaron todos los candidatos del oficialismo hasta la sede de la Fundación Horizonte Ciudadano en la comuna de Ñuñoa para reunirse con quien algunos catalogan como la líder del sector, la expresidenta Michelle Bachelet, instancia que contó con la asistencia de Janet Jara, de Gonzalo Vinter, de Paulina Bodanovich, de Carolina Toá, Jaime Mulet y Vlado Mirosevic. Son cada vez los candidatos que se suman a la lista de candidatos del oficialismo, valga la redundancia, pero parece que ya esos serían los definitivos, con la duda todavía de si Jaime Mulet y Vlado Mirosevic van a poder ir a las primarias, entendiendo que todavía faltan firmas por recolectar de aquí a finales de abril. Un espacio que los diferentes candidatos valoraron e insistieron además en la unidad del sector, señalando que en la otra vereda no se podrían tomar este café. La expresidenta Michelle Bachelet aprovechó de tocar varios puntos, entre ellos hacer un llamado a los abanderados a un despliegue regional y de hecho llevar ciertos debates a diferentes zonas del país, entendiendo y señalando que la idea es que no se quede solo este debate de primarias en Santiago. Además, a mantener el respeto, el buen clima y la unidad del sector. Creo que el respeto obviamente es algo sobre el cual yo siempre he creído y por lo tanto estoy convencida que fue el espíritu también de la reunión. El espíritu de la reunión era de decir, mira, aquí nosotros tenemos algunas diferencias, pero también tenemos muchas cosas en común en términos de un proyecto país, ¿no? Y entonces yo soy una convencida que estas primarias se van a hacer en ese nivel de respeto. Ya lo hemos dicho varias veces, Diana, en esta tribuna, las primarias representan un ejercicio democrático de legitimidad de ciertas candidaturas, pero cuando se trata de un mismo bloque, esto también genera diferencias, precisamente porque los candidatos o candidatas tienen que diferenciarse. En el caso del PS y el PPD es una situación bien compleja, o mucho más compleja que el resto de los candidatos que completan Vinter y Janet Jara por parte del Partido Comunista. Por lo pronto, en cómo lograr convocar a la base del 30% de respaldo que ha tenido este gobierno, en medio de un discurso, sobre todo que ha levantado la candidata presidencial y timonel del Partido Socialista, Paulina Bodanovich, que no solo apunta a distanciarse de esta administración, lo que es mirado también con algo de preocupación en La Moneda, sino que ha apuntado a este concepto de la hermandad PS-PPD, ¿no? Y a poner en duda esa hermandad histórica que desde el PPD al menos defienden. Y ese escenario de tensión era contexto para la reunión que tenían ayer con la expresidenta Michelle Bachelet, más allá de que las dos candidatas del PS y el PPD digan que aquí no hay ninguna tensión y que no hay ningún quiebre al interior del socialismo democrático. Claro, de hecho, vimos a Paulina Bodanovich el fin de semana siendo bastante dura, de hecho, diciendo que ya no iba a ser ni Janet Jara ni Carolina Toá, que finalmente su candidatura no era la continuidad del gobierno, y finalmente es una tensión que ambas candidatas descartaron a la llegada de esta reunión. En las imágenes de esta instancia, de hecho, se muestra y se observa cómo están sentadas frente a frente, cada una a un costado de la ex presidenta Michelle Bachelet. Una tensión que viene, como ya hemos contado en las últimas horas, de la decisión del Partido Socialista de llevar una candidatura propia y no apoyar a Carolina Toá del PPD, que era lo que originalmente se esperaba, entendiendo que es de forma histórica que el PPD y el Partido Socialista apoyen una sola candidatura, vayan juntos y sea finalmente la candidatura de todo el socialismo democrático. Tensión que se vio de hecho en el Congreso, en discusiones con parlamentarios y a las declaraciones del mismo presidente del PPD, Jaime Quintana, quien decía que era fuerte cuando no se reconoce al partido hermano, pero que en el fondo
fondo esto, la hermandad del Partido Socialista y el PPD no depende de una directiva, sino de lo que se ve en el resto del país, en las diferentes comunas a lo largo y ancho de Chile. Sin embargo, Paulina Bodanovich, por su parte, insistió que no es nada personal, sino más bien un proyecto interno, mientras en que Carolina Toa aprovechó de destacar el espacio de las primarias. Tampoco creo que hoy día que solamente es una candidatura primaria pueda generar un efecto tan adverso y que no es el buscado. Aquí lo que busca el Partido Socialista es tener una voz, es tener la posibilidad de que la ciudadanía elija entre distintas propuestas, todas, por supuesto, convergentes, pero con distintos énfasis. No hay un quiebre, hay una primaria que se trata de una competencia que los ciudadanos dirimen. Entonces no nos vamos a entrampar en discusiones que no aportan lo que los chilenos esperan, que es discutir y resolver entre todos un futuro mejor para Chile. Ya, estaban en esta reunión, ya las escuchábamos ahí, Carolina Toa, estaba Paulina Bodanovich, pero también concurrieron Jaime Mulet, Janet Jara, Gonzalo Winter, Vlado Mirosevic, y había un séptimo invitado que no llegó, el presidente de la Democracia Cristiana, el diputado y candidato hoy de su partido, Alberto Undurraga, quien anoche, en una entrevista en Tolerancia Cero, ahí en CNN Chile, confirmó que él efectivamente estaba invitado, pero que no asistió, primero porque estaba fuera de Santiago, andaba en una visita en Concepción, pero decía él que aunque hubiera estado en Santiago, tampoco habría ido porque le parecía que habría dado una señal confusa, porque él ya tiene decidido no participar de estas primarias del oficialismo. Dice él, no es honesto con la ciudadanía participar de una primaria donde hay temas que lo diferencian con algunos de los candidatos que allí se presentan. ¿Qué ha pasado? ¿En qué escenario, en definitiva, queda la ADC cuando también dentro del propio partido hay quienes no están totalmente de acuerdo con los planteamientos de Undurraga? Claro, él decía que no eran solo temas de agenda, sino más temas de fondo, insistiendo lo que tú comentabas, Mauricio, que él no quiere ir a una primaria con el Partido Comunista y con el Frente Amplio, sino más bien propone dos primarias, una que sea el socialismo democrático más a la democracia cristiana y otra que vaya el Frente Amplio y el Partido Comunista. Instancia, o sea, propuesta de la que finalmente se han desmarcado ciertos militantes de la democracia cristiana que han dicho finalmente que si Alberto Undurraga no cambia de opinión, probablemente incluso apoyen otra candidatura en la primaria, y de hecho Alberto Undurraga, en teoría, de no lograr esta candidatura, esta primaria separada, lo que haría es ir a la primera vuelta. Él ayer también decía que todo depende de quién sea el candidato del oficialismo que llegue a la primera vuelta. Si es Janet Jara, iría. Si es Gonzalo Winter, iría, pero si es quizá una de las candidaturas del socialismo democrático, Paulina Bodanovich o Carolina Toa, no se vería la necesidad de ir por lo que él mismo plantea. Fue de hecho la candidata del PC, Janet Jara, quien en conversación con Radio ADN hizo una invitación a Alberto Undurraga a participar en una primaria, apuntando que son más las cosas en común que las diferencias. Sí, a mí me ha llamado la atención. Yo trabajé muy bien con Alberto Undurraga, tanto en la nueva mayoría cuando él era ministro y yo subsecretaria, como ahora en mi rol de exministra y él en el Parlamento. Yo quisiera, más que hacerle llamado, interpelar a unos y a otros, reiterarle que las puertas están abiertas, que es importante que nos reconozcamos los objetivos comunes, que son el bienestar de Chile. No me cabe duda que nos motiva una patria más justa para todas y para todos, y que lo que nos une es más fuerte que lo que nos diferencia, así que una invitación sería la palabra adecuada. Bueno, todo esto en medio del llamado que hace el presidente de la República, Gabriel Boric, quien en medio del comité político ampliado de ayer hizo un llamado nuevamente a primarias de unidad, a mantener la presidencia y una lista parlamentaria única del sector. Un oficialismo que en cierta parte ya ha respondido a ese llamado del presidente con primarias amplias del sector que se concretarán el próximo 29 de junio con fecha de inscripción límite el próximo 30 de abril. Ahí vamos a empezar a ver claramente despliegue de los candidatos, debates tanto televisivos como radiales, así como muchas otras instancias ciudadanas, como la que de hecho tiene la exministra del Trabajo, Janet Jara, hoy a las 6 de la tarde. Sí, claro, yo decía que la moneda mira con atención lo que ya empieza a pasar en esta carrera que comienza definitivamente por la primaria en el oficialismo, a propósito de lo que ya hemos empezado a ver también, ¿no? De cuánta distancia van a tomar los candidatos de la actual administración y cuán críticos van a ser con el gobierno del presidente Gabriel Boric. Lo que preocupa es cuánto se van a desmarcar y el ruido que eso podría generar en este último tramo de gobierno. Lo que ha dicho el
gobierno lo que ha planteado, lo que hemos visto también es que la estrategia es seguir mirando al frente, seguir mirando lo que está pasando en un desorden bastante más evidente en las candidaturas de la derecha. Y lo otro, a propósito de los mensajes del presidente, Diana, lo que preocupa al presidente Gabriel Boric es la elección parlamentaria, porque el presidente vuelve a insistir en esta idea de que el oficialismo inscriba una lista única de candidatos al Senado y a la Cámara de Diputados, una idea que ha ido generando cada vez más resistencia en algunos sectores del oficialismo, que lo que plantean más bien es ir en 2 listas, pero con unidad táctica, porque aquí se está muy consciente de que gobernar es una cosa, pero gobernar sin mayoría es otra muy distinta, digamos, y el presidente vuelve a apuntar a la lista única, lo que parece también en el oficialismo todavía un poco más difícil. Sí, de hecho, bueno, es lo que finalmente pasa en este gobierno, que si bien son gobierno en el fondo, no hay mayoría en el Parlamento. Exacto. Y es una instancia difícil finalmente de gobernar, lograr sacar los proyectos, las diferentes propuestas que tiene en este caso el Ejecutivo. Entonces, así finalmente van a buscar nuevamente ser gobierno, en este caso no de continuidad, como bien han señalado los candidatos, pero sí que de alguna forma se repita, lograr en este caso la mayoría en el Parlamento, que es lo que también del otro lado también se plantea, que es lo que han dicho: si vamos a lograr por parte de la derecha tener un gobierno, también tenemos que lograr mayorías, en este caso en el Parlamento, y es por eso que ayer vemos una escena en la que libertarios y republicanos decide ir con un pacto conjunto. Vamos a estar con eso en un ratito. Lo que pasa es que una lista única de una coalición tan diversa y tan grande es complejo, porque en el fondo implica cerrar espacios a algunos de esos partidos.